Ya, como les comentaba entonces, fíjense que el teorema habla ya sobre la definición de valores extremos y básicamente es una forma de escribir lo que vimos en los dibujos, en los gráficos, básicamente. Quizás uno podría hacer un comentario del teorema de ayer, para que sea más simple de entender. Miren, podemos partir así. Comentario sobre el teorema 1. Y que básicamente se habla de comentario porque es algo que no requiere tanto detalle matemático. ¿Ya? Partamos diciendo que f en c es un valor extremo. ¿Ya? Que puede ser un máximo o puede ser un mínimo. No importa cuál. Lo llamamos valor extremo. Entonces, este punto, o ese número, es un valor extremo si la primera derivada cambia de signo. Cambia de signo. Un poquito. Cambia de signo cuando x pasa. O ¿sí? Aumenta pasando por c. Por c. Aquí al margen, la dirección del cambio precisa si es máximo o mínimo. ¿Ya? Cuando se dice que la dirección del cambio precisa si es máximo o mínimo, por ejemplo, esto, miren, tenemos sistema de referencia y tenemos este caso, por ejemplo, cuando pasa de ser, este es el punto C, hagamos que es el punto C, cuando viene decreciendo y luego crece, ahí hablo de la dirección de cambio, decrece, crece, es un mínimo, o bien, cuando crece y decrece, ¿ya? Tenemos un máximo, y acá tenemos un mínimo. A eso me refiero con dirección del cambio, ¿ya? Que crece o decrece. Lo interesante de esto es que ahora sobre las funciones podemos comenzar a clasificar estos puntos C, que se llaman puntos críticos, ¿ya? Así que eso va a ser lo nuevo de esta clase, trabajar sobre los puntos críticos. Dame un segundo. Entonces, permiso. Clasificación.
de los puntos críticos. Y yo creo que ya de aquí en adelante vamos a trabajar solamente con ejemplos, que es mucho más cómodo de visualizar, ¿ya? Ejemplos. El primero. Encuentre y clasifique los puntos críticos. Si f, por ejemplo, partamos con un polinomio. 2x cubo, 3x cuadrado, 36x más 7. Partamos con ese polinomio. Entonces la idea es clasificar cuántos puntos críticos tiene o cuántos valores máximos y mínimos tiene esa función polinomio. Generalmente, cuando son polinomios, el grado me indica la cantidad de puntos críticos que tiene esta función. Entonces, si el polinomio es, por ejemplo, de grado n, la cantidad de puntos críticos van a ser n-1. ¿Ya? Entonces, como este ejemplo, el grado de este polinomio tiene grado 3, yo sé ya de antemano que debo encontrar dos valores extremos. ¿Ya? Dos valores extremos sin importar la forma que tengan las raíces. Porque recuerden que los polinomios pueden tener raíces reales o complejas. Cuando uno habla de valores extremos, no nos interesan si las soluciones o las raíces son reales o complejas. Eso está como separado, ¿ya? Entonces, como este polinomio tiene grado 3, yo debo encontrar sus dos valores extremos. Entonces, ya con lo que hemos visto, yo creo que podemos ser ahora mucho más rápidos. Fíjense que cuando uno trabajó sobre el tercer corolario, él me indicaba en qué intervalos la función es creciente y en qué intervalos la función es decreciente. Ahora, cuando uno habla de puntos críticos, lo que yo hago es utilizar una pequeña ecuación que no la habíamos utilizado. Entonces, partamos. La derivada de este polinomio va a ser 6x cuadrado menos 6x menos 36, ¿ya? O bien, si lo factorizo, me queda 6, factor común de x cuadrado menos x menos 5. Tendríamos eso. Menos 6, profe, ¿o no? Ah, falta, esto es 36, po. Ahí sí, 36. Sí, es un 6. No, empecé era un 30. Ya, me queda esta forma factorizada. Entonces, lo que hacemos ahora es, para determinar los puntos críticos, usamos la ecuación f' igual 0. Eso usamos. Recuerden que el tercer corolario decía que uno podía usar la inecuación de f' mayor a 0 o f' menor a 0. Entonces ahora para encontrar o para calcular o para determinar los puntos críticos usamos la ecuación f' igual a 0. ¿Ya? Con esta ecuación entonces se pueden determinar todos los valores extremos
que tiene una función. Así que por lo tanto, como f' era 6 veces x cuadrado menos x menos 6, lo igualamos a 0. Así que en realidad nos queda resolver cuánto vale esa ecuación. Así que lo que se puede hacer es ver primero si se puede factorizar de esta forma. Así todos los cálculos son mucho más fáciles. Entonces acá decimos que x menos 3 vale 0, o bien x más 2 vale 0. Y se concluye entonces que x vale 3 o que x vale menos 2. Y esos que están ahí podrían llamarse los candidatos a valores extremos. ¿Ya? Dígame. ¿Qué hizo con el 6? ¿Multiplicó, o sea, o dividió a los dos lados para eliminarlo? Sí, este que está acá, que multiplica, lo pasé dividiendo. Sí, eso, así lo eliminé. Este 6 que multiplica, lo pasé dividiendo. Y 0 dividido en 6 sigue siendo 0. Así que mantenemos la ecuación. Entonces, como les comentaba, cuando uno resuelve la ecuación que les quede, con la expresión que les quede, lo que uno está haciendo en realidad está encontrando los candidatos. Candidatos a puntos críticos. Que serían x igual menos 2 y x igual 3. Ellos son los candidatos a puntos críticos. Así que lo que ahora hacemos, Profe, dígame. por si acá se le pegó un poco la conexión. Se Sí, ve sí, más, ¿no? sí, el internet es horrible. Ahí, eso ya es inmanejable para mí. No puedo hacer mucho. Así que les Por ahí pido está disculpas por volviendo. la mala calidad. Como les comentaba entonces, lo que hacemos es encontrar los candidatos a puntos críticos. Así que lo que se hace ahora es usar el raciocinio que ya tenemos cuando utilizábamos el corolario número 3 para encontrar ahora qué pasa con los intervalos que estos puntos críticos generan. Y en palabras simples significa hacer lo siguiente. Permiso. Estos candidatos a puntos críticos, lo que se hace con ellos es hacer una recta. Una recta y colocar los candidatos en orden creciente. Trabajamos entonces una recta, colocamos el menos 2 y colocamos el 3. Así que fíjense que esta recta me genera 3 intervalos. Intervalo número 1, el 2 y el 3. Ahí están los intervalos. Así que lo que yo hago es hacer una tabla ahora con los intervalos, pero escritos ahora como intervalos. Entonces el intervalo 1 va desde el menos infinito hasta el menos 2. Siempre son abiertos los intervalos. El intervalo 2 es desde menos 2 hasta 3. De menos 2 a 3. Y el intervalo 3 va desde 3 al infinito. De 3 al infinito. Entonces, con los intervalos ya construidos, vemos la derivada y vemos la función. Bueno, lo hago hacia abajo porque no quiero que se me crucen con lo que está arriba, pero da lo mismo en realidad. ¿Qué es lo que yo hago? Elijo un número que esté dentro del intervalo. Se evalúa en la derivada
y veo qué signo me da. ¿Ya? Así que vamos a recordar entonces que la derivada de f era 6 veces x menos 3 y x más 2. Esa es la derivada de la función. Entonces, partamos, miren. Elijamos un número que esté entre menos infinito y menos 2. Cualquier número que esté entre ese intervalo. Ya lo escucho, a ver. Ya, gracias. El menos 10. Ya, el menos, no, pues menos no está, pues. Menos 3 ahí. Ya, el menos 3, ya, el menos 3. Entonces, como x, el que yo elegí, es menos 3, lo reemplazo acá. Y como x vale menos 3, fíjense que menos 3 me queda menos 6. Pero a mí solamente me interesa el signo, así que acá me queda menos. Y como x vale menos 3 más 2 es menos 1. Así que este también es negativo. Y por lo tanto, menos por menos me queda más. Y colocamos el signo del producto. Hago lo mismo con los demás números. Por ejemplo, ¿qué número está entre menos 2 y 3? El 1. El 1. Entonces hago x igual a 1. Si es que el x vale 1, acá me queda con signo negativo. Y acá me queda con signo positivo. Luego, menos por más, me queda menos. Y finalmente, elijo un número que está entre 3 e infinito. 1000. Da lo mismo. Si elijo x igual a 1000, acá me queda positivo. Acá me queda positivo. Luego, más por más, me queda positivo. ¿Y qué es lo que decía el tercer corolario? Decía, si mi derivada es positiva, entonces la función es creciente. Creciente. Si la derivada era negativa, la función es decreciente. Decrece. Y si la derivada es positiva, luego la función crece. ¿Me captan? Entonces, este comportamiento que está acá, yo lo escribo en el intervalo. Así que en este intervalo, la función sube, crece. Acá la función decrece. Y en este intervalo la función crece. Según mis cálculos, que está correcto. Entonces, claramente, al mirar el intervalo, yo ya sé qué tipo de valor extremo es cada uno. Así que uno puede concluir entonces, por lo tanto, x igual a menos 2 es un valor máximo, ¿ya? Porque es como que en 2 se forma una cresta. Por eso es máximo. Y uno puede concluir también que x igual a 3 es un mínimo. Es un valor mínimo. Y es valor mínimo porque justo cuando x vale 3 se forma como un valle. Valle. Acá tenemos una cresta y acá tenemos un valle. ¿Ya? Y eso es lo que estaba buscando. Que caractericemos los valores extremos o los puntos críticos. Ahora, dependiendo de lo que se les pida en el ejercicio, uno tiene que encontrar el valor de cada uno de los puntos en la imagen. Pero como por ahora solamente les pido que encontremos y clasifiquemos los puntos críticos, hasta acá queda el trabajo. ¿Me siguen? Profe, y esas Dígame. flechitas que hizo en los intervalos también serían parte del ejercicio, como del desarrollo. Claro, porque por ejemplo van a haber problemas en donde las flechas no son tan armónicas.
sino que suben todas, bajan todas, en partes suben, en partes no suben, así que ese comportamiento igual me indica si este punto, primero que todo, es valor extremo. Y después veo cuál es. Porque, ojo, yo les comenté al comienzo que lo que estamos haciendo es utilizar los candidatos a puntos críticos, ¿ya? Así que uno puede concluir que los dos candidatos sí eran valores extremos, porque van a haber funciones más adelante en las cuales no todos los candidatos son valores extremos. Por eso es que uno hace bien esa salvedad. Y ¿Se eso pueden de la... hacer igual al lado? Así como al ¿Cómo? lado donde dice, al lado de donde están como el creciente, decreciente, ¿Aquí? ¿también se pueden hacer como en la tabla, las flechitas? Sí, por supuesto. Ah, Si ya. las playas son más que nada referenciales, para saber cómo se comportan las funciones en los intervalos, solamente eso. Y también nos va a ayudar a que en estas flechitas nos indican cómo son los valores, máximos o mínimos. Pero son solamente referenciales. Son solamente referenciales. ¿Se entiende? ¿Hacemos otro ejemplo? Pero con una función un poco más no tan normal, para que vean que el Sí, trabajo es otro el mismo. ejemplo. Sí, porfa. Pero miren, hagamos un resumen. ¿Qué tenía? Tenía la función. ¿Qué es lo que hicimos? Derivamos. Y luego la derivada se iguala a 0. Cuando tengo la derivada igual a 0, formo una ecuación y resuelvo la ecuación. Y de la ecuación resuelta, yo obtengo los candidatos a puntos críticos. Cuando coloco los candidatos a puntos críticos en una recta real, genero intervalos. Y lo que hago con los intervalos es hacer esto que está acá. Y esto que está acá se llama cuadro de monotonía. Y el cuadro de monotonía me indica la forma que tiene la función alrededor de los candidatos a puntos críticos. Y cuando noto que hay un cambio en el comportamiento de la función sobre un valor extremo, un punto crítico, yo reafirmo entonces que ese candidato sí es punto crítico. Cuando veo que crece y luego decrece, ese candidato sí es punto crítico, porque hay un cambio en el comportamiento de la función. Y acá lo mismo, a su izquierda la función decrece, luego a su derecha la función crece. Como hay un cambio en el comportamiento de la función, entonces ese punto es un punto crítico. Así que el candidato también era punto crítico. Y después uno concluye. Así que esa es la pega que hay que hacer. Como mecánica es una sola. Ahora, ¿qué es lo difícil? Lo difícil puede ser a veces trabajar con las derivadas de las funciones, porque hay que resolver ecuaciones. Y a veces las ecuaciones no son tan triviales como uno esperase. Pero eso lo va a dar los ejemplos. Miren, busquemos otro que sea distinto a este. Vamos a buscar otra función. La función 2. Hagamos ahora que tengo f de x igual, a ver, una función. Ya. 2 logaritmo natural de x dividido en x. Ya, trabajemos sobre esa función. Sobre esta función. Miren, acá tenemos que tener bien claro lo siguiente. El dominio de la función. Con el dominio claro, el resto simplemente se va a acomodar al dominio. Fíjese que la única restricción que tenemos es que lo que está dentro del logaritmo
debe ser siempre positivo. Esa es la única restricción. Así que ese va a ser mi dominio. Luego, uno podría concluir entonces que el dominio de la función es para todo x que pertenece al intervalo entre 0 e infinito. Y con ese intervalo estoy tomando solamente los números reales positivos. ¿Ya? Profe, Dígame. pero está dividido en X la función. X tampoco podría ser 0. Exactamente. Po. Y acá está excluido, fíjate. Como tenemos un paréntesis, este Ah, excluye al extremo. perfecto. Sí. Sí, exactamente. Gracias por la acotación. Vale, perfecto. Entonces, fíjense que con el dominio ya establecido, ahora hacemos lo que vimos recién. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero, se deriva. Y es por eso que yo le exigía a ustedes que sean ordenados para derivar. Y por eso le hacía tanto hincapié en que simplifiquen. Porque ahora saber simplificar nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Entonces, miren, la derivada. Tengo una división. Así que vamos a hacer uso de la regla de la derivada de un cociente. Esta constante queda fuera, así que no la derivamos. Y le colocamos un paréntesis. ¿Y qué decía la regla de la derivada de un cociente? Decía, va a ser la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos mi numerador por la derivada de mi denominador dividido todo esto en mi denominador al cuadrado. Ahí está, aunque no se ve, escrita la derivada de forma simbólica. Denme un segundo. Voy a subir las fotos de lo que ya vimos recién al grupo de WhatsApp. Esperemos un segundito. Vamos a sacar las fotos al tiro. Necesito que ustedes... Por mientras ustedes pueden derivar la función y ver qué les queda. Y después comparamos con lo mío. Mientras saco las fotos y las envío al grupo de WhatsApp. Ya, ahí están las fotos. Entonces, esa es la derivada de forma simbólica. Así que ahora vamos a derivar. El 2 se mantiene. De hecho, saquemos el x cuadrado al tiro. La derivada del logaritmo natural sería 1 dividido en el argumento por la derivada de mi argumento que vale 1 por x, menos el logaritmo natural de x por la derivada de x que vale 1. Y esto simplificado sería 2 dividido en x cuadrado, paréntesis, 1 menos logaritmo natural de x. Y esta es la derivada de la función. Eso que está ahí es la derivada de la función. Lamentablemente no se ve mucho. A ver.
¿Qué es lo que hago ahora? Debo usar la derivada igual a 0. Lo cual significa que me queda 2 dividido en x cuadrado, 1 menos logaritmo natural de x, igual a 0. Eso me quedaría. Ahora, el problema es que como el x es una variable, yo no puedo pasar para acá multiplicándola porque me daría 0. Así que lo que yo hago es hacer dos análisis. El primero va a ser, bajo con mi numerador igual a 0. Entonces, el cálculo se separa en dos casos. El primero es mi numerador igual a 0 y el segundo caso es mi denominador igual a 0. Eso es lo que yo tengo por separado. Así que debo resolver esas dos ecuaciones por separado. La que está a la derecha es fácil. La única ecuación, o sea, la única valor ¿Y que el hace que esa 2? ecuación... ¿Mm? ¿Y el 2 que estaba arriba no lo puso en la primera? No, es que el 2 lo paso dividiendo. Así como el 6 del anterior. Ah, ya. Es que el 2 es una constante, y la constante yo me olvido de ella. No las considero. Porque no influyen. Lo que sí influye son las variables. A ellas sí las considero. Las constantes no las pesco. Porque yo tomo este 2 y lo paso dividiendo. Y 0 dividido en 2 sigue siendo 0. Así que no altera. Solamente nos centramos en las variables. Entonces, esta derivada me indica que yo hago mi numerador igual a 0 y además hago mi denominador igual a 0. Y resuelvo. Esta ecuación está lista. La única posibilidad de que esta ecuación se haga 0 es cuando x vale 0. Y aquí tengo un candidato. Y la segunda ecuación es lo mismo. Fíjense que acá está el x. Así que lo que yo hago es sacar primero el paréntesis y luego paso este logaritmo a la derecha. Me queda el logaritmo natural de x igual a 1. ¿Ya? Y la única solución para esto es que x valga e. O bien, como tengo esta ecuación, lo que yo puedo hacer es escribirla en la forma exponencial y ahí directamente sé cuánto vale el x. Así que acá el x tiene que ser igual a la exponencial de 1. Es la única forma de que esa ecuación me dé ese resultado. Que no Y se ve la Profe, fotita. y sé que no se ve la foto, es el internet. Yo ahí no voy a hacer nada. He Ah, reclamado, es pero que no se ve desde completa mucho tiempo. la hoja. No es que se vea mal, o sea, se ve mal, pero Además, no se no, ve. no, profe, es que justo está cortada la última parte. ¿puede subir un poco la hoja? Creo que eso sería. Eso. Un poquito más. Ya. Profe, lo otro, tengo una consulta. Dígame. Usted pasa el 1 hacia el otro lado y el signo negativo que está antes del logaritmo natural, ¿qué pasa con él? No, porque es que yo paso toda esta expresión a la derecha. ¿Me entiendes? Paso todo Sí, profe. esto a la derecha. Y ahí me queda 1 igual a logaritmo natural de x, que es igual a decir lo mismo. Ah, Solamente ya. eso. Ah, buena. Ujú. Vale, gracias.
Ya. Ojo, para que no se olviden de lo que acabo de hacer, déjame buscar mi tacógrafo y lo tengan ahí presente. Recuerden que el logaritmo en cualquier base de B es igual a C. ¿Ya? Sí, solo sí. Esto que está acá arriba se puede escribir en la forma exponencial. ¿Ya? Y eso sería A elevado a C es igual a B. Pi, 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 pim. Piqui, 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 pim. ¿Me captan? Esto fue lo que yo hice y lo usé acá. Recuerden que el logaritmo natural es logaritmo en base E. Y es por eso que aparece esta E acá. ¿Ya? Esa es la primera que estoy usando. El logaritmo se escribe como exponencial, siempre que se respete esta regla, que está acá. Así que esa la vamos a dejar ahí. Denme un segundito, voy a sacar la foto con el papel incluido, para que la tengan ahí. Ya, y voy a mandar la foto al grupo. Entonces ya tengo los dos candidatos, así que por lo tanto, x igual a 0 y x igual a e son los candidatos a puntos críticos. Arregle. Ya, son los candidatos a puntos críticos. Y con ellos me construyo una recta. El 0 y el E. Y aquí tengo 3 intervalos, de nuevo. Intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Lo importante de esto, E elevado a 1. Lo importante de esto es que recordemos que el dominio de esta función son todos los números positivos. Lo que significa entonces que el intervalo 1 queda automáticamente bloqueado, porque estoy tomando los números negativos. ¿Ya? Así que solamente trabajo con el intervalo 2 y el intervalo 3. Es lo único. El resto está todo bloqueado. Entonces, el intervalo I sub 1 queda bloqueado por la forma del dominio de mi función f de x. Así que me queda ahora solamente el intervalo 2 y el intervalo 3. Entonces el intervalo 2 va desde el 0 hasta el e de 1 y el intervalo 3 Amor, fíjate va cómo está el día. al infinito. ¿Ya? Así que de ahí nos hacemos nuestro cuadro. Colocamos la derivada y colocamos la función. Y recordamos que la derivada
era 2 dividido en x cuadrado, factor de 1, menos logaritmo natural de x. Esa era la derivada de la función. Así que lo que me queda por hacer ahora es elegir números. Era 1, ¿cierto? Sí, era 1. Fíjense, si elijo un número que está entre 0 y e, ¿cuál puede ser? ¿Se les ocurre? ¿El 1? El 1, ¿cierto? Sí. Y por regla, el logaritmo natural o el logaritmo de cualquier número de 1 siempre es 0. Así que si x vale 1, el logaritmo de 1 vale 0. Y 1 menos 0 es positivo. Y como el 1 es positivo, la derivada va a ser positiva. Luego, si la derivada es positiva, la función crece. Ahora, si elijo un número que está en este intervalo, puede ser cualquiera, mayor que e, asegurémonos con que x vale 1.000.000. El logaritmo de 1.000.000, si lo colocamos en la calculadora, es mucho más grande que 1. Así que ese resultado sería negativo. Luego, si la derivada de mi función es negativa, es porque la función decrece en ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la función crece y la función decrece. Tenemos eso. Así que uno puede concluir entonces, por lo tanto, que x igual a la exponencial de 1 es el único punto crítico, y que además es un valor máximo. ¿Me siguen? Si uno mira más arriba, ¿qué tenía? Teníamos dos candidatos, el 0 y el e elevado a 1. Hicimos todo el análisis y lo que se concluye que el único punto crítico es este número. Y además es un máximo. Y además es un máximo local y absoluto. Dígame. Ah, eso le iba a preguntar. ¿Vendría siendo un máximo global? ¿Es global? Sí. Porque Ya. es el único. Así que Profe, este es el... Dígame. disculpe, ¿el 0 no sería un mínimo entonces local? No. ¿Por qué no? Porque fíjate que el intervalo 1 está bloqueado. Y Porque el por eso dominio de la no. función. Y como aquí no hay Por eso. nada, exactamente. Como aquí no hay nada, este parte creciendo. ¿Cachai? Ya. Si acá hubiese un comportamiento, ahí uno podría decir algo sobre ese número. Pero como aquí no hay nada y la función parte creciendo, yo descarto al tiro que este número sea un punto crítico. Ah, perfecto. Porque a la Gracias, profe. izquierda no hay nada que me diga que crece o decrece. A eso iba. Vale. Entonces, de los dos candidatos a puntos críticos, solo uno era punto crítico. Profe, Dígame. en el caso de si el intervalo 1 hubiera algo, por lo menos si la función está creciendo, el 0 ya no sería punto crítico entonces el 0, porque igual estaría creciendo el intervalo 2. Exactamente. Siempre Ya. que haya un cambio de comportamiento, ahí el punto es un valor extremo. Pero si no hay cambios, si por ejemplo acá crece y acá crece, esto no es nada. Vale, profe.
Ya, pues, o si este decrece y este decrece, tampoco este es nada. Porque lo que yo busco es donde haya un cambio del comportamiento. Donde pase de ser función decreciente a creciente o viceversa. De decreciente a creciente. O creciente a decreciente. Si no lo dije. Eso es lo que uno busca. Cambios en la monotonía. Así que Profe, se dan cuenta, ¿no? Dígame. y pudiésemos hacer un ejercicio en el cual hubiera más de un máximo, más de un mínimo para saber cómo discriminar cuál es el máximo global y cuáles son los máximos locales y todo eso. Podría ser, pero no creo que estén preparados aún. Ok, Ya me dio miedo ya. No, de verdad. ¿Veis? Calmaos, sí. Mira, en la guía van a ver hartos de eso. Y en la clase también van a ver. Pero por ahora partamos así, despacito, como diría Luis Fonsi. Despacito nomás. mejor. Profe, Ujú, sí, dígame. ¿sabe que no entiendo por qué el intervalo 1 queda como bloqueado? Si desde, o sea, el intervalo 1 está del menos infinito hasta el 0. Claro, por esto, mira. Cuando partimos, calculamos el dominio de la función. Entonces, el dominio manda. Y la restricción que tenemos es la siguiente. El argumento del logaritmo, por definición, siempre tiene que ser positivo. De hecho, no existe el logaritmo de un número negativo. Así que todo parte por la definición del logaritmo. Y lo otro es que mi denominador no puede ser 0. Así que lo que yo hago es intersectar este dominio y este dominio. Y el resultado que me da es este dominio para mi función f. Ah, ya. Gracias, profe. Y de aquí, como el dominio de mi función tiene esta forma, automáticamente, cuando yo quiero hacer mi cuadro de monotonía, este intervalo queda bloqueado. ¿Me entiende? Sí, Ese es profe, el gracias. porqué. Ese es el porqué. Ese es el motivo de por qué está bloqueado este intervalo. Ya, demos uno, chicos. Sí. 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 Ay, yo hablé ayer con la ejecutiva, así que ya está todo claro. Ya, jóvenes, ahora sí. Ya, hagamos otro ejemplo. Otro ejemplo. 3. A ver, ¿qué hacemos? Ya, una mezclada. 4 dividido en x más x. Ya, hagan ustedes ese. Ahí les doy un par de minutos para que ustedes lo trabajen. Por mientras voy a dejar en pausa el video. ¿Ya? La grabación. Ya, ahora sí. Te escuchamos. Daniel. No estoy seguro si lo hice bien, pero al igualarlo a 0 me daba una función cuadrática con dos posibles Sí. soluciones y eso pensaba que pudiesen ser los puntos críticos, pero no sé si lo hice bien. Veamos, pues miren, a ver, ¿qué es lo que yo hubiese hecho? Fíjense que el dominio son todos los reales, ¿cierto? Menos el 0. Esa es la única restricción. Porque este número no puede ser 0. Así que ese es mi dominio. La derivada sería
La derivada de x vale 1 más 4 veces la derivada de 1 dividido en x es menos 1 sobre x cuadrado. Esa es la derivada. Ahora, si saco mínimo común múltiplo, me quedaría x cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado. Y esta es la derivada. Ahora la derivada es igual a 0. ¿Ya? Entonces, debo resolver mi numerador igual a 0 y mi denominador igual a 0. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación que está abajo, la solución es x igual a 0. Esa es la única solución. Y de esta ecuación que está acá, x es igual a más menos 2, ¿cierto? Así que ahí están las 3 soluciones. Así que por lo tanto, x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2 son los candidatos. Candidatos a puntos críticos. Profe, Dígame. ¿usted podría explicar cómo llegó a menos 1 partido x al cuadrado? Arriba, cuando derivó. Ya, dame un segundo, déjame buscar una hoja. Mira. Tengo esto. No, lo voy a hacer acá. Una hoja blanca. Acá. Tengo 1 dividido en x. La regla de la derivada de un cociente dice esto. La derivada del numerador por mi denominador sin derivar menos mi numerador por la derivada del denominador dividido en mi denominador al cuadrado. La derivada de 1 vale 0. Y 0 por x es 0. Así que todo esto vale 0. La derivada de x vale 1. 1 por menos 1 es menos 1. Y acá tengo x cuadrado. Y si acá le multiplico por 4, acá se multiplica por 4. De ahí viene. Ah, ya, muchas gracias. Ya, es que igual hay como una consecuencia. Miren, si tengo f dividido en g derivándose, la regla dice derivada de f por g sin derivar menos f por derivada de g dividido, ¿cierto?, en g cuadrado. Eso es lo que dice la regla de la derivada de un cociente. Ahora, hay un caso particular, cuando es 1 dividido en una función g. La regla es siempre menos g' dividido en g al cuadrado. Eso. Y esto que está acá fue lo que yo apliqué acá, po. No sé si se dan cuenta. Sí, profe, Está demostrado. ahí está claro. Así que úsenla como regla. Es bien buena. Es rápida. Está bueno el tip. Exactamente. Ya, pues, volviendo, tenemos 3 candidatos a puntos críticos. Entonces, hacemos nuestra recta numérica, colocamos los números en orden creciente, y como puedo hacer todos los intervalos, tengo 4 intervalos, ¿cierto? Y 1, y 2, y 3, y 4. Entonces, mi intervalo 1 viene desde el menos infinito hasta el menos 2, el intervalo 2 desde el menos 2 al 0,
el intervalo 3 del 0 al 2, y el intervalo 4 va desde el 2 al infinito. Aquí construimos nuestro cuadro de monotonía, donde está la derivada y se responde a la función. Y aquí está la derivada, fíjense. Aquí está la derivada. Así que ahora es cosa de tomar números y evaluar. Fíjense, si elijo un número que esté entre menos infinito y menos 2, puede ser el menos 10. Si lo reemplazo acá, me da positivo, acá positivo. Y como x vale menos 10 al cuadrado, es 100. Y 100 menos 4 es positivo. Luego la función crece. Si elijo un número entre menos 2 y 0, el menos 1, lo evalúo acá. El menos se transforma a positivo por el cuadrado, acá también. Pero menos 1 al cuadrado vale 1, menos 4 es negativo. Así que esto va a ser negativo. Si elijo un número que esté entre 0 y el 2, el 1, lo mismo. 1 al cuadrado 1, 1 menos 4 es negativo. Y después, si elijo un número que está a la derecha del 2, el 3, me quedaría 9 menos 4 positivo. Entonces, derivada negativa decrece, derivada negativa decrece, derivada positiva crece. Así que tenemos este comportamiento. Crece, decrece, decrece y crece. ¿Me siguen? Entonces, Sí. ¿qué es lo que se puede concluir? Que cuando x vale menos 2, hay un cambio en el comportamiento de la función. Hay un cambio. Cuando x vale 0, no hay cambio. Así que como no hay cambio, como que este se descarta. Este que está acá se descarta como candidato. Y en x igual a 2 hay cambio, porque pasa de ser decreciente a ser creciente. Así que uno dice, por lo tanto, x igual más menos 2 son los puntos críticos de mi función. Y ese sería el resultado. ¿Quién llegó hasta ahí? El que lo hizo, pucha, súper bien, lo felicito. Y el que quedó a medias, pero iba bien encaminado, también lo felicito. Y el que no hizo nada, o el que no llegó a nada, bueno, pregunten. Ya, siempre pueden preguntar. Si hay dudas, si no entienden. Nunca se queden callados. ¿Profe? Buenos días, dígame. Espérate, viene la escala primero. Ah, ya. Después Luis. Es que cuando yo la estaba haciendo, yo hice al tiro que quedara todo lineal, porque como estaba partido en x cuadrado, si uno lo Ujú. pasaba para el otro lado con el 0 no pasaba nada. Entonces solamente había calculado el más menos 2. Es que eso pasa. Hubiese estado erróneo. Siempre que hay una división hay que separarlo en dos casos. Mira, siempre que el denominador tenga una función o una variable, no puedo hacer lo que tú hiciste. Eso no se debe hacer. Ya. Pero sí cuando tengo un número abajo. Cuando Cuando tengo un cuando tenga número, una constante, ¿puede ser? claro, ahí sí. Exactamente. Pero cuando tenga una función, tanto en mi numerador como el denominador, ahí tengo que hacerlo por separado. No importa que sea la más simple función, pero ahí hay que hacer el análisis. Porque justamente si uno pasase esto para acá multiplicando, me saltaría esto que está acá. Ujú. Eso me pasó a mí. Sí. Pero así se aprende. No, súper bien. Po. Así Gracias. que ya sabes que para la próxima no hay que saltarse nada. Luis, Sí, profe, tenía una duda con respecto al x cuadrado que había puesto usted.
Usted lo multiplicó por el denominador, entonces el 1 que estaba ahí antes en la derivada. ¿Esto? El de abajo, el fx, el f de x, Este. x más, claro, x al cuadrado. Ah, no, aquí saqué mínimo común múltiplo. Ya, Mínimo común múltiplo y llegamos a eso. ya, claro. Eso era, profe. De aquí llegamos a eso. Ya. Sí, pues saqué mínimo común múltiplo. Vale. Ya. ¿Se entiende? Sí. Sí, me parece bien entonces. Ya, chicos, en honor a la hora, lo dejamos hasta acá.